Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Santo, 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 santo. Y digno de suprema alabanza, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Les invito para que cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. En esta vida esperamos la victoria, la que el Señor mismo nos dará. Después iremos a estar con Él en gloria, donde se goza de eterna libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Muchas moradas Jesús ha prometido, de las que dijo nos iba a preparar, dejando estas por siempre en el olvido. Jamás de ellas nos vamos a acordar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. 1000 años dice, la paz será abundante al que ha tenido gratuita salvación. Quien siempre dirá que fue triunfante, que fue librado de eterna perdición. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Vestido blanco, también corona y palma, uno por uno al fin recibirá la vida eterna que Dios al alma da. Esa promesa nunca faltará. Aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Amén. Aleluya, hermanos. Alabado sea tu nombre, Señor santo y verdadero. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor. Aleluya. Aleluya. Dice el Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Aleluya. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, hermano. Pero estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Y es tan importante entender la diferencia entre la gracia y la ley. Hace unos días, hace unos meses, creo yo, les expliqué la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Dios, y entre Israel. Entonces, hermanos, es tan importante entender lo que es la autoridad. De hecho, no reporté mi tiempo, mi final de oración. Me despertó el Señor muy temprano a orar. Y aquí he estado desde temprano. Y disculpen que no reporte mi tiempo del final de la oración. Pero aquí estamos, hermanos. Ayer o antier alguien me mandó un video de una profeta llamada Noelia. Y está hablando precisamente lo mismo que hemos estado hablando, hermano. O sea, como para confortarme, ¿no? Porque a veces el enemigo trata de que no sea tan duro con la iglesia. No se trata de ser duro. La palabra de Dios es firme y no se puede cambiar. Ay de aquel que cambie la escritura. Es lo que dijo el Señor. Y nosotros solamente, hermanos, debemos de buscar ser fieles a su palabra, porque Él es la palabra, porque Él
es el que conoce todas las cosas. Y Él sabe con qué intención usamos la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque no puede ser posible, hermano, que a estas alturas el Señor está por venir. El Señor está por venir a recoger a su pueblo. Y sigamos viviendo como si estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por un grupo de hombres que determinó que así deben ser las cosas. El apóstol dice que el Señor nos hizo libres, pero que no usemos la libertad como ocasión para la carne. O sea, para sentirnos mejores que los demás. O para sentirnos más importantes que los demás. Hay mucha gente, hay muchos hermanos fuera de la iglesia y hoy precisamente en la mañana me venían a la mente las visiones que el Señor me ha dado y la urgencia que hay, hermanos, de hacer misericordia. De hacer misericordia con los necesitados, hermano. El Señor Jesucristo dijo, la gente va a conocer que nosotros somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Y si el fundamento en el cual nosotros tenemos que ser edificados es Cristo, ¿por qué no alcanzamos a entender, hermanos? Que la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Aleluya. Déjenme poner el texto este. La ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Aleluya. Porque, como yo les decía, el pastor dijo, yo estoy de acuerdo con que el pastor dijo. No estoy en contra del que el pastor diga. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Cuando el Señor habla, yo como pastor, yo puedo decir, el pastor dijo. No todo está perdido. Por eso el apóstol dijo, mirad a los que se conducen como nosotros. Y es tan importante, hermanos, que nosotros sepamos discernir. Porque si nosotros no alcanzamos a discernir, siempre voy a estar dependiendo de otros. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe que siempre tienes que estar dependiendo de otros? O sea, no puede ser, hermanos.
tiene que crecer Cristo en nosotros, o sea, tiene que encarnar la palabra en nosotros para que Cristo se pueda manifestar, para que Cristo nos pueda guiar. Porque si nosotros no permitimos que la palabra tome el control en nuestras vidas, otros siempre se van a enseñorear de nosotros. Y nada más hay un Señor a quien servir. No se puede servir a dos señores. Por eso, la ley y los profetas, hasta Juan profetizar. Aleluya. La ley y los profetas, hasta Juan profetizaron. Es bien importante entender esto, hermanos. Mire, por favor, vayamos a Mateo, capítulo 11, versículo 13, en el nombre de Jesús. Jesús no... Sí, hermana, es correcta. Amén. Hermana, es lo mismo Lucas 16:16 que Mateo 13. En el contexto, hermanos, en el capítulo 11, antes de llegar al versículo 13, el Señor da instrucciones a sus 12 discípulos para ir a predicar, fíjense bien, a las regiones de ellos, a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan estaba en la cárcel. Los Hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense bien la pregunta, hermano, por favor. ¿Dónde estaba Juan? Yo les pregunto, ¿dónde estaba Juan? Estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? Juan debía estar en Cristo, pero estaba en la cárcel. ¿Dónde estás tú? Juan, con Cristo en el corazón, sería como el apóstol Pablo. No estaría dudando dentro de la cárcel. Entonces, Juan envía a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, haced saber a Juan las cosas que ven y las que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y a quién es anunciado el Evangelio? A los pobres es anunciado el Evangelio y dice enseguida, bienaventurado el que no oye tropiezo en mí. ¿Hay alguien en casa?
el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, escuche por amor de Dios, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ponga atención a este versículo. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas hasta Juan profetizaron, pero el más pequeño en el reino es más que profeta todavía. Es más que un enviado de Dios. ¿Qué hace un enviado de Dios dentro de cuatro paredes? ¿Qué hace un profeta profetizándole? Compitiendo entre ellos quién es el mejor profeta. Compitiendo entre ellos quién tiene la mejor plataforma. Compitiendo entre ellos a quién invitan más. Escuche esta palabra, por amor de Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué eres tú? ¿Un miembro nada más que es menospreciado si no diezma? ¿Un miembro nada más que es menospreciado si no asistes? ¿Un miembro nada más que es rebelde si no haces lo que te piden? Cuando el Señor, el que te formó con sus manos, el que te hizo en el vientre de tu madre, dice que eres mayor que Juan el Bautista. Es demasiado lo que hay en tu mente que no te deja concebir esa verdad. Se rompe en el nombre de Jesús. Para que entiendas que no eres un número más, ni un miembro de una institución. Eres mayor que Juan el Bautista. Amén. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? ¿Por qué sufre violencia? Porque se levantaron hombres que tratan de controlar el reino de los cielos y ellos deciden quién sí, quién no. No importa si hay llamado, no importa si hay vocación. Ahora hay condiciones para entrar. Tienes que hacer lo que ellos te mandan. Y tienes que usar de valentía para entrar al reino. ¿Por qué? Porque siempre vas a ser un miembro. Porque siempre vas a ser un número más. Por eso él dijo, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que el fin de la ley llegaba.
ahora venía el reino, ahora llegó el reino. ¿Sabe lo que es el reino, hermanos? Miren, hermanos, por favor, el reino. Todo el mundo está diciendo que el presidente Trump se cree un rey y que no están de acuerdo con el rey. Hermanos, paz de Cristo, ¿no te indica eso que el reino no habla de términos religiosos, sino que habla de términos políticos? ¿Hay alguien en casa? ¿Cuál fue el problema por el cual entregaron a Jesús? ¿Y cuál fue el argumento? Le dijeron a Pilato, él mismo se hizo rey. Y todo el que se hace rey se opone a César. Por eso Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, mi reino. Le dijo, ¿lo dices por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿te consta? O sea, lo confrontó. Y le dice, ¿acaso no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera del cielo. ¿Por qué? Porque le dice, mira, mi reino no es de este mundo. No te preocupes, Pilato, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a ti. Hermanos, el reino de Dios habla de términos de dominio, de autoridad. Pero una autoridad, hermanos, para servir aún a los enemigos. Para traer la salvación. Por eso los profetas, para muchos, en el Antiguo Testamento, para muchos reyes fueron rebeldes. Pero solamente hubo un rey en el cual los profetas no fueron rebeldes, y ese rey fue David. Los profetas fueron sus amigos. Por eso se pudo consolidar el reino. ¿Hay alguien en casa? A partir de allí, su hijo Salomón ya no estuvo de acuerdo con los profetas. Pero aquellos reyes que oyeron a los profetas fueron los que prosperaron. Pero la ley y los profetas hasta Juan, ahí se acabó, porque ya no iba a haber profetas para la ley. Ahora iba a haber más que profetas. Ahora iba a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Era necesario un cambio de sacerdocio. Habiendo cambio de ley, era necesario un cambio de sacerdocio. O habiendo cambio de sacerdocio, era necesario un cambio de ley. Pero si la Escritura dice, hermanos, de cierto os digo que nunca se te olvide este texto, Mateo 11:11. Mateo 11:11. Aleluya. Que nunca se te olvide, hermano. Y para que vea que no es coincidencia, Lucas 16:16. Mateo
11:11. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Pero es más fácil, hermano, que pase en el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Y empieza a hablar del rico y Lázaro. Aleluya. Y empieza a hablar de la venida del reino. Y si usted se va, hermano, se va a dar cuenta de lo que es el reino. Por eso es tan importante entender. De cierto, os digo que entre los que nacen de mujer ninguno mayor se ha levantado que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Eso quiere decir, hermana Lucy Cantúa, la rebelde Lucy Cantúa, es mayor que el rebelde Juan el Bautista. ¿Por qué el rebelde Juan el Bautista? Porque imagínense, a él le correspondía el lugar de su papá en el templo para ofrecer el incienso. Y en lugar de vestirse de lino fino y los flecos y la tiara y comer como rey y como príncipe, porque ellos recibían los diezmos, y en lugar de dárselos a las viudas los agarraban personales. Y en lugar de vestirse así, desde pequeño se fue a lugares desiertos y oraba y ayunaba. Y se vestía de piel de camello, el rebelde Juan el Bautista. Paz de Cristo. Ahí está, hermano. Siempre cuando alguien recibe el Espíritu Santo, delante del Señor se constituye como profeta, porque el Espíritu Santo es para profetizar. Varones, varonas. Y si el Espíritu Santo es para profetizar, entonces las mujeres pueden enseñar. Amén. Si en la ley Débora no solamente enseñó, fue juez. Si en el tiempo de Josías, Hulda, la profetisa, tuvo que darle consejo al rey. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se estaba equivocando Jesús cuando estaba enseñando. Vaya al versículo 15 del capítulo 11. El versículo 15 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces dice Jesús, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Es semejante a la gente que sube todos los domingos a las 4 paredes a que les den voces. ¿Se está equivocando el Señor? ¿Sabría el Señor lo que iba a estar pasando en este tiempo? Jesús estaba
hablándoles, y estaba hablándoles a la misma generación de lo que iban a hacer con él. Y les dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a la gente que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. A ver. ¿Quiénes son los que tienen el éxito? Ah, los que les tocan música y bailan al son de la música. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Y dice el Señor, ¿por qué? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y demonio tienes. Vino un profeta, que no comía ni bebía, y decían, está endemoniado. Y luego dijo, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Hay alguien en casa? Hoy, ¿quiénes son tus amigos? Dime quiénes son tus amigos. ¿No son puros hermanitos y hermanitas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermana María? Nada más tus amigos son hermanos de la iglesia. ¿Por qué no tienes amigos, como dice aquí, pecadores, publicanos? ¿Cómo vas a mostrar tu sabiduría juntándote con puros hermanos? ¿No dice la Escritura en el Antiguo Testamento, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana las almas es sabio? ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Si Jesús no hubiera entrado a la casa de Zaqueo, ¿cómo se te van a pegar los demonios? Si algo que no soportan los demonios es a Jesús. Esto indica que te quieren tener con un dulce, con una paletita ahí contento en el templo. ¿Por qué? Bueno, la luz en las tinieblas resplandece. ¿De qué me sirve tener el Espíritu de Cristo y desarrollar mi vida solamente en cosas dentro del templo? Para que me inviten a predicar. Prefieren juntarlos y que les canten y que les den voces en lugar de ser, fíjense bien lo que Jesús está diciendo, amigos de publicanos y de pecadores. Preferimos ir al culto que ir a los necesitados. Y eso es lo más terrible, hermano Castier. Lo más terrible es eso. O sea, que si estamos amistad con el mundo no significa amistad con los pecadores. Amistad con el mundo significa querer vivir como vive el mundo.
¿Cómo viven los narcotraficantes? ¿Cómo viven? Con los mejores carros, con las mejores ropas, con los lentes oscuros, con sus trajes impecables. Ah, ¿cómo quiere llegar el pastor ahí, a la congregación? Eso es amar al mundo. Amar al mundo es, hermano, es los deseos de los ojos. Ay, hermano, me decían, qué bonita chamarra trae, hermano, es de pluma de ganso. Me lo dieron en un carro una vez que fui a un lugar. Ah, y eso es importante entender, hermano. Dice, ay, hermano, cómo Dios lo ama. Porque me dieron un carro, Dios me ama. No, hermano. Entonces, quieren que nos juntemos entre puros hermanos, hermano. Porque, porque toman un ejemplo en el Salmo 133. Mirad cuán amable y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es en la ley, en la gracia, hermano. Dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Amar al mundo, hermanos, es buscar los deleites del mundo, como dice nuestra hermana Esmeralda. Por eso es que te dicen, si te sales de la iglesia te va a ir mal. Por eso es que bajo amenazas y bajo eslogan que ellos mismos forman y publican para que no te atrevas a dejar. No, hermano. Es necesario entender. Jesús está diciendo, ¿qué comparará esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en los templos y dan voces a sus compañeros. Pues tocamos flauta, ahora sí, alégrense pues, alégrense. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Y lo felicito, hermano Castier. Lo felicito porque la luz en las tinieblas resplandece. Y nos ponen música. Y antes, hermano, siquiera, cuando había temor de Dios, mire, con las músicas, con la pura guitarrita, hermano. Cantábamos en el templo cuando empezamos cuando tomamos la 10ª iglesia en Hermosillo. Recibimos un templo que no tenía techo, no tenía ventanas, no tenía puertas. Y había un ancianito ahí con su guitarrita de caja. Mira, hermano, y cantábamos, y hasta los niños hablaban en lenguas. Hay alguien en casa. Y hoy tenemos que hacer gospel. ¿Quién sabe qué será esa cosa? Y hacemos que la gente baile. Y hacemos que la gente dance. Y hacemos que la gente se emocione y hable lenguas. A ver. Pero vino el Hijo del Hombre, dice, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Sí. ¿Por qué le decían? Así es, hermano Anisette. Y a veces sin guitarra, hermano. Y la gloria de Dios bajaba. Y es verdad lo que dice la hermana Esmeralda, porque les han hablado tan mal de nosotros que la gente nos tiene miedo. Que la gente nos odia, que la gente nos aborrece. No te juntes con la hermana Esmeralda, no te juntes con el hermano de la caña cascada, no lo escuches.
Cuando el Señor dijo, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros. Y el Señor Jesús viene y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Y por qué decían que come y bebe? ¿Por qué decían? ¿Por qué no decían que se mete 40 días de ayuno? Que continuamente está en ayuno y les dice a los discípulos, porque yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero para poder alcanzar las almas, tienes que comer con ellos. Yo les comentaba hace unos días del testimonio de lo que pasó en la comunidad indígena. Cómo nos sentábamos a comer con ellos en la arena. Cómo nos llenamos de esos animalitos que hay en la cabeza. Cómo no teníamos agua potable. Pero los hicimos nuestros amigos. Y el Espíritu Santo los trajo a la iglesia. Y qué bueno que dice esa expresión, hermana. Y el remanente virtual. Sí. ¿Cuántos años duró Pablo en la cárcel? Y desde la cárcel los monitoreaba con cartas. ¿No era un remanente virtual? ¿Hay alguien en casa que me puede explicar eso? ¿Desde dónde escribió las cartas el apóstol Pablo? ¿Desde dónde los pastoreaba? ¿Acaso no le dijo a Ananías cuando lo paró el Señor ahí en Damasco y le dijo, mira, vas a ir delante de reyes y gobernadores, vas a estar preso mucho tiempo? La mayoría de las cartas Pablo las escribió desde la cárcel. ¿De dónde? ¿De dónde los pastoreaba el apóstol Pablo? De la prisión. Y que yo les pueda dar el consejo desde acá, desde mi casa. Si el apóstol Pablo nos pastoreó desde la cárcel allá en Roma hasta acá, hasta Ensenada, hasta Hermosillo, hasta la Tierra del Fuego, hasta China, y salió la palabra del apóstol. Que no les pueda yo hablar de acá. Ahora pregúntenle a los que han recibido los milagros y las sanidades. Me acordé de un muchacho de allá en Tijuana que tenía a su esposa, se estaba muriendo, estaba botando de la calentura del COVID. Y me habla por teléfono que sí podía orar por ella. Le digo, ¿puede hablar su esposa? Sí. Me pasó el teléfono y le dije, en el nombre de Jesucristo. Y empezó a hablar en lenguas y le dije, ahora sí póngase de pie y que empiece a correr. Y empieza, y la mujer empezó a correr. Y la mujer se puso en pie y empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar en lenguas. Y el hombre decía, párela, párela, me la va a matar, párela, me la va a matar, párela, hermano. ¿No? La mujer se recostó y se levantó tempranito y le pidió desayuno. ¿Qué quieres desayunar? Quiero un par de huevos, le dijo. ¿Qué? ¿Pero te hace daño tú? Dame un par de huevos. Tengo hambre. Y luego se lo comió. ¿Qué más quieres? Otro par de huevos, le dijo. El Señor la sanó. Aleluya. ¿Se imagina por qué el apóstol decía, estoy en el Espíritu con ustedes? Estoy en el Espíritu. Me congrego con ustedes, estoy con ustedes en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes, me acaba de dar una hermana, decirme que estaba orando, tenía unos problemas y dice que yo llegué? Me acaba de dar una hermana hace un mes atrás y que le dije, vas a ayunar 10 días. Ayunamos 10 días, hermano. No sé si esté aquí la hermana. Aleluya. O sea,
Sí, yo sé quién dijo, quién fue el primero. El primero en decir eso. Ahora hay un remanente virtual, el hermano Beto, el de ahí de Naujoa. Sí, pero ellos dicen que Dios es Dios de cerca y Dios de lejos. Ellos mismos se contradicen. Amén. Bueno, ahora yo no me puse aquí. Ni hubo una votación a ver quién me ponía aquí. No vino ningún obispo, no vino ningún pastor a autorizarme, a facultarme para ponerme aquí. El que me llamó es el que me dijo, en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20. Claro que hay un remanente en todo el mundo. El Espíritu Santo trabaja. Miren, hermanos, si los demonios trabajan en todo el mundo y los demonios están interconectados entre ellos viajan a la velocidad de la luz. Así que no tienen problemas. Por eso es que ellos no lo saben todo, pero se ocupan entre ellos. Es lamentable lo que está pasando, hermanos. Por eso vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Por qué? Porque nomás buscan los defectos de la persona. Y si tiene defectos, no la aceptan. Porque son santurrones. No son santos. Son santurrones. Son de azúcar. Cuando el Señor los hizo de sal. Los santos salan. Los dulces empalagan y enferman. Por eso, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Con quién comía? ¿Con los discípulos? No, hermano. Llegó a Jericó, se encontró con Zaqueo y dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo es un pachangón de aquellos. De aquellos. Invitó a todos sus amigos. La Biblia no dice cuántos de los amigos de Zaqueo se convirtieron. Pero yo estoy seguro que no fue Zaqueo solo. Que cuando vieron el gozo de Zaqueo, que cuando vieron la paz de Zaqueo y el amor de Zaqueo por todas aquellas gentes que les regresó cuadruplicado. ¿Hay alguien en casa? Por eso se molestan los hermanos en la iglesia. Porque se convierte en un drogadicto o un perverso y Dios lo empieza a usar. Y, y nosotros dicen que hemos estado toda la vida aquí en la iglesia. Me acuerdo, me acuerdo de un muchachito indígena que llegaba y cantaba ahí, un gozo tremendo y la presencia de Dios se manifestaba. Y decían, ah, y decían,
por qué nosotros que nos preparamos y sabemos de música, por qué cuando nosotros cantamos nadie se emociona tanto y habla en lenguas? Dios, ¿no? Pues, y viene ese muchacho que es indígena y canta y todo el mundo se goza. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaba? ¿Por qué? Yo no puedo, mi preparación no puede hacer que Dios se mueva. Mi elocuencia, mis estudios no permiten que Dios se manifieste. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Pero nosotros tenemos que vivir, tenemos que compartir con la gente que tiene necesidad. Por eso es importante, hermano. Por eso yo le digo, ¿de qué me sirve estar en la iglesia si no tengo una relación con mi Dios? Si no tengo una comunión con el Espíritu Santo. No tengo que ir a la iglesia a buscar al Espíritu Santo. Perdónenme, hermano. Perdónenme que rompa eso con sus pensamientos. Al Espíritu Santo está aquí conmigo. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo llevar mi templo a otro templo que no agrada a Dios? Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Como si yo siendo templo del Espíritu Santo, ¿cómo todavía? Ahí voy. ¿Qué hace un templo dentro de otro templo? ¿Qué hace el Cristo de la gloria que está aquí yendo a que el hombre le diga lo que tiene que hacer? ¿No se llama apostasía eso? ¿Qué hace este templo con Cristo adentro? Y vas al templo y te dicen, tienes que diezmar, eres maldito si no diezmas. ¿Hay alguien en casa? Si hay alguien paciente, lento para la ira, es nuestro Dios, el que mandó su espíritu. Pero hermanos, el tiempo se acabó. Es tiempo de salir. El tiempo se acabó. Es tiempo de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es tiempo de ir y hacer discípulos. ¿Cómo me permito que me traten como si fuera una persona caída de la gracia de Dios? ¿Cómo me presentan a un Cristo fuera de mí? Si Cristo está en mí, ¿yo les puedo servir? Porque el espíritu de servicio está en mí. ¿Hay alguien en casa? Y yo les serví con todo, hermano. Yo entendí que lo que recibe de gracia se da de gracia. Cuando el arquitecto donde yo trabajaba me dijo, él me prestaba un carro para venir a mi casa por el calor que hacía. Y me dijo un día, oye Guadalupe, tú usas el carro, tú sabes si tiene aceite, si tiene gasolina. Te lo vendo, me dice. Y entonces
Yo me quedé en silencio, no le dije nada. Ya sé, me dijo, me vas a decir que no te alcanza el sueldo para pagármelo. Pero ¿qué te parece si te aumento 1,500 pesos más? Me dice, para que me lo puedas pagar. Me vas pagando 150 pesos eso, cada quincena. O sea, 300 pesos, hermano. Pagaba mensual. Hasta que se lo pagué. Y cuando se lo pagué y ya era mío, vino un problema en la iglesia. Y yo no tenía nada más que el carro. Estaba endeudado con Salinas y Rocha, con el refrigerador y con una mesa que sacamos. Pues, todo lo demás lo tenía la casa. Entonces yo le dije, lo único que tengo es un carro. Lo único que tengo mío, es el carro. Y yo voy a entregar mi carro. Y todo el mundo se quedó, está loco el hermano. Si conoces el que trabaja, conoces el que se mueve. Sí. Pues sí, dijeron que estaba peor cuando llegué con los papeles y diría, aquí está el carro, aquí están las llaves. Que se venda para pagar la deuda que tenemos en la iglesia. Yo no sabía lo que es sembrar, lo que ellos dicen que es sembrar. El apóstol Pablo dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Yo entregué el carro, pero cuando también entregué el trabajo, ahí fue el acabose. Era peor que un incrédulo, ¿cómo iba a mantener a los míos? Pero lo que se recibe de gracia se da de gracia. Dios no te pide el 10%. En la ley te pedí el 10%. A un pueblo caído de la gracia de Dios le pedí el 10% para mantener a un sacerdote caído de la gracia de Dios. ¿Qué estás diciendo, hermano? Que en la ley Dios proveyó para los pobres, para las viudas, y el diezmo de los alimentos y de los granos para los sacerdotes. Para que hubiera alimento en la casa de Dios, para darle a los pobres, a los necesitados, no para que se hicieran ricos los sacerdotes. Porque eran un pueblo caído de la gracia de Dios. Porque Jesucristo no estaba aún crucificado. Pero en la gracia, los diezmos dejan de ser. Ya Dios no nos pide diezmos. ¿Cómo nos va a pedir diezmos? Si nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégase al trabajo, niégase a la esposa, niégase a esto, niégase a todo. Por eso llegaban los ricos, doblaban las rodillas, y Jesús que le decía, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Vende todo lo que tienes. No le decía, no. Mira, dale los diezmos al pastor. Imagínate que se convierta alguien que tiene millones de pesos. Imagínate, que te diezmen 100,000 pesos. Óigame, por favor. Por eso la gente está loca. Por eso los pastores están loquitos. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No dicen, dámelo a mí. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos lo tenemos por su gracia. Amén. Entonces, Dios nos pide todo. Desde el Antiguo Testamento, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Busca primero el reino de justicia, el de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Es lo que está diciendo Jesús. Dios no nos pide el diezmo, nos pide todo. Así como Él se despojó a sí mismo. Porque como dice el canto, lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia y su inmenso amor. Llega el momento de abrirse la cortina si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. ¿De qué te sirve alcanzar lo que tienes
Entonces, hermanos, Dios no nos pide el diezmo, por favor. Dios nos pide todo. Y nos ofrece una cruz. Y cuando nos subimos a la cruz, hermano, todo es nuestro. ¿Por qué? Miren, hermano, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo puso debajo de sus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todo es nuestro y nosotros de Cristo. Entonces, ¿para qué nos gloriamos en los hombres? Sea el mundo, sea Apolos, sea Cefas. Todo es nuestro y nosotros de Cristo. Acuérdense, 1 Corintios 3. Los discípulos, hermanos, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Hay alguien en casa? Qué buen tema ese para predicarlo mañana, ¿verdad? O el lunes. Dios no te pide el 10%. Pero pregúntenle a los líderes qué dejaron ellos para entrar. Si dejaron casa, si dejaron trabajo. Ellos los dejaron cuando ya les ofrecieron una iglesia, cuando la iglesia tenía recursos. Y los cuentan como si fueran la gran virtud de Dios. No. Así que, bendito, como dijo una hermana, bendito, ¿cómo se dice? Un remanente virtual. Sea el nombre del Señor enaltecido, sea el nombre del Señor glorificado, hermano. En cuanto podamos, hermanos, vamos a tratar de estar con ustedes, visitándolos en el nombre de Jesucristo, como hacía el apóstol, no salía a visitar. En el nombre de Jesús, si Dios nos concede, aleluya, en el nombre de Jesucristo estaremos pronto ahí en Sonora. Aleluya, a agradecerles y a bendecirles. Y como dijo el apóstol Pablo, a desatar dones sobre cada uno de ustedes para que ministren bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. Así que les amamos en el nombre de Jesucristo y damos gracias a Dios. Los bendecimos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones. Y otra cosa, hermanos, antes de irme, mire, yo, ¿cómo se los digo? La necesidad de hacer misericordia. Voy a volver a hacer una relación, de niños de escasos recursos. No sé si en Cartolandia o aquí, en las zonas más marginadas, para ver si podemos, como el Señor lo dispuso con el hermano Miguel Ángel, para este fin de año poder comprarles zapatos a los pequeños y compartirlos el gozo con ellos. O sea, si compramos unos zapatos para niños para entregárselos. Y así que, miren, hermanos, les voy a hablar del diezmo. Les voy a hablar del diezmo el lunes con el favor de Dios. Amén. Para lo que el Señor disponga en nuestro corazón acerca de los diezmos. Pero más que del diezmo, de la gracia, porque lo que de gracia se recibe se da de gracia.
Y como le dije, como le dije a la persona del hospital, cuando nos decían, saque a su niña de aquí porque no somos institución de beneficencia pública, aquí se paga más. Y yo le dije, la ayuda viene en camino. Entonces, para empezar, hermanos, a hacer bendición, ya sea que este año lo podamos hacer aquí en Ensenada, otro año lo podamos hacer en Hermosillo, otro año lo podamos hacer en Culiacán, otro año lo podamos hacer en varias partes, siempre que haya la necesidad y que nos preocupemos por las necesidades de los más desprotegidos, no para hacerlo como el PRI o como las iglesias para ganar adeptos para ellos, o como el Morena o como los partidos políticos, sino para que la gente conozca el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo derramada en nuestros corazones. Amén. Así que les bendecimos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.